Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en los clips de Consultorio Jurídico y esta es la semana de la publicidad engañosa. Ya le vamos a contar por qué. Tenemos un invitado especial, un abogado experto en este tema. Se trata del doctor Vladimir Monsalve, a quien le presentamos nuestros saludos. Muchas gracias, Humberto. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Vladimir Monsalve es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y es docente de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, o mejor, en Puerto Colombia, donde es su jurisdicción, específicamente la Universidad del Atlántico. Así es. Doctor Monsalve, bienvenido a este programa Consultorio Jurídico. La publicidad engañosa es un tema que afecta a la ciudadanía en términos generales, sobre todo a los consumidores. ¿Cuáles son las normas que se refieren particularmente a la publicidad engañosa en Colombia, que rigen para Colombia? Gracias, Humberto. En Colombia tenemos un estatuto desde el año 2011 que entró en vigencia en abril del año 2012, es la Ley 1480 del 2011, en virtud de la cual se establece el marco jurídico que va a regular lo que se denominan las operaciones económicas entre los profesionales y los consumidores. En concreto, la 1480 plantea diversas normas, entre ellas el artículo 15, el artículo 29, 30 al 33. ¿Qué se considera, doctor Monsalve, publicidad engañosa que esté tipificada como tal en el régimen colombiano? Bueno, en Colombia tenemos un marco jurídico bastante amplio. Se define que publicidad engañosa es toda aquella publicidad que no corresponda a la realidad, que pueda inducir a error o incluso a engaño a los destinatarios. Bueno, hay algunos elementos, digamos, gráficos sobre todo, algunos en los mensajes que pueden ser audiovisuales, pero algunos elementos gráficos como por ejemplo esos habladores falsos, habladores como se le denominan a los avisos que tienen una oferta o que hacen una oferta en los almacenes, que pueda dar lugar a que la publicidad no solamente sea engañosa, sino que dé lugar a que sea de difícil demostración. Sí, al respecto lo que plantea el estatuto es que todo mensaje comunicativo que tenga por objetivo orientar la oferta, es decir, que esté destinado a influenciar a los consumidores para adquirir un producto o un servicio en particular, va a ser considerado como publicidad. Es un concepto bastante amplio, no distingue si se hace referencia a una publicidad escrita, hablada, audiovisual o incluso auditiva. Muy bien, importante recalcar en esta pregunta que le voy a hacer, sobre todo en la respuesta, pues, que le digamos a los televidentes de Consultorio Jurídico, de los clips de Consultorio Jurídico, es qué se considera específicamente publicidad engañosa. Bueno, publicidad engañosa es aquel mensaje que presentado a unos destinatarios finales sin importar su medio de comunicación no corresponde a la realidad, ya sea porque es susceptible de inducir a error a los destinatarios, a los consumidores, o incluso porque el mensaje no sea claro o sea difuso. Pregunta obligada, ¿ante quiénes se puede acudir por publicidad engañosa? Bueno, tenemos dos tipos de autoridades a los que los ciudadanos pueden acudir en busca de un ámbito de protección legal. Por una parte, tenemos a los alcaldes en cada uno de los municipios, quienes cuentan con los instrumentos jurídicos para abrir investigaciones y tomar medidas al respecto cuando consideren que al interior de sus municipios se están desplegando actividades consideradas como engañosas. En ese mismo contexto del derecho administrativo, se puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene también facultades desde el punto de vista nacional, pero además preferente frente a estas circunstancias en donde se frigen las normas de los consumidores. Y por otra parte, tenemos también las autoridades judiciales naturalmente. Estamos, doctor Vladimir Monsalve, en el periodo que antecede la segunda vuelta presidencial. En pocos días va a ser la segunda vuelta presidencial en Colombia. ¿Se puede considerar publicidad engañosa las propuestas falsas de los políticos? Bueno, técnicamente hablando diríamos que no. ¿Por qué? Porque el régimen jurídico que aplica a los derechos en protección de los consumidores tiene un ámbito de aplicación restrictivo, y es que este marco legal está atado a lo que considera relación de consumo, es decir,
aquel acto en el que media una contraprestación económica entre dos actores ampliamente diferenciables. Por una parte, los empresarios, que son considerados como profesionales, y por otra parte, los consumidores, que son profanos. Pero en un ejercicio de la democracia como tal, al no existir una contraprestación económica, pues evidentemente que no pudiéramos aplicar la ley 1480 del 2011. Doctor Monsalve, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Humberto. Antes de entrar en materia con preguntas de algunos televidentes, queríamos preguntarle, ¿mucha gente lo consulta a usted como abogado por publicidad engañosa? Por supuesto, es una de las infracciones más comunes en la que incurren los empresarios al momento de comercializar sus bienes y servicios. Díganos una cosa que es importante para la gente saberla, sobre todo los que tienen dudas sobre demandas contra algunas entidades comerciales, sobre todo por razones de publicidad engañosa. ¿Cuáles son las sanciones aplicables por publicidad engañosa? Bueno, el régimen de sanciones pudiéramos nosotros clasificarlo en dos grandes grupos. Por una parte están las sanciones que se imponen vía el derecho administrativo, aquel que aplican tanto los alcaldes como la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde previa denuncia o investigación de oficio establecen estas autoridades que se ha infringido la norma de protección jurídica a los consumidores. En ese segmento las sanciones son muy altas, Humberto. Estamos hablando desde el punto de vista económico de sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero también sanciones no solo económicas, sino sanciones como por ejemplo de otro tipo, la de exclusión de la publicidad o la prohibición incluso de que los empresarios puedan utilizar segmentos o incluso medidas previas, como lo que sucedió con un afamado laboratorio aquí en el país, que previamente a publicar toda su publicidad tenía que pasar previa por el canal de la Superintendencia de Industria y Comercio para que ellos la avalaran, para luego ahí sí ir a los medios. Y por otra parte, estamos hablando que cuando las sanciones son establecidas por los jueces, las multas que se pueden imponer son hasta de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Doctor Vladimir Monsalve, ¿cuáles son los efectos de la publicidad engañosa? Bueno, el artículo 29 de la 1480 establece la fuerza vinculante de la publicidad. ¿Esto qué significa? Que el consumidor tiene el derecho a que le cumplan lo que se le ha ofrecido por medio de la publicidad. Quiere decir entonces que el mecanismo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el procedimiento para que eso se dé? Bueno, por una parte, el consumidor tiene dos grandes herramientas para acudir a las autoridades. Puede utilizar o una denuncia. La superintendencia ha trabajado bastante en su aplicativo, en su página web. Se pueden hacer este tipo de denuncias, se pueden enviar las pruebas y allí la entidad estatal establecerá si hay mérito para abrir una investigación. O la otra es presentar una demanda en un escenario eminentemente jurisdiccional. La Superintendencia de Industria y Comercio hoy día tiene funciones judiciales como cualquier otro juzgado en nuestro país y ellos han puesto a disposición del consumidor las herramientas tecnológicas para que incluso con los aplicativos de los teléfonos inteligentes puedan presentarse las demandas en aras a la protección del consumidor que se ha visto afectado por un anuncio engañoso. ¿Qué sucede cuando las ofertas del comercio, del mercado en términos generales, almacenes de grandes plataformas o almacenes pequeños, esas ofertas no coinciden con la realidad? Bueno, el consumidor tiene el derecho a que lo anunciado se cumpla en su sentido objetivamente anunciado, pero también en el sentido en el que cualquier consumidor promedio hubiese entendido el mensaje y el alcance y contenido del mismo. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva a que pueda acudir ante las autoridades para su cumplimiento en los términos del anuncio. ¿Qué responsabilidad le asiste al comerciante, o mejor, al medio que publica publicidad engañosa? Sí, la 1480, que es la ley marco que regula las relaciones entre consumidores, de manera novedosa estableció por primera vez en Colombia que le asiste una responsabilidad civil y solidaria a los medios de comunicación cuando publiciten o anuncien este tipo de publicidades y si las mismas resultan siendo engañosas,
estarán vinculados frente a los consumidores con una condición, que hayan incurrido en dolo, es decir, en una intención positiva, en una extrema negligencia desde el punto de vista de su canal de comunicación. Doctor Vladimir Monsalve, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana en los clips de Consultorio Jurídico. Gracias a ti, Humberto. Bueno, a ustedes televidentes los esperamos la próxima semana con más información, más consejos legales gratuitos como damos aquí en Consultorio Jurídico, en los clips de Consultorio Jurídico por Telecaribe.